Lo tengo al doctor Saredi ya en línea. Miguel, buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por llamarnos. No, al contrario. Buenas tardes, Jorge. Le aclaro a la gente porque estamos transmitiendo a través de Skype con este tema del COVID y es la única manera, llamando a las personas para que nos puedan avisar. Miguel, a ver, porque nosotros creo que estamos un poco confundidos, la sociedad misma, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver no solamente con el COVID, la economía, la inseguridad, los dichos de un expresidente también, que ahora ya ha dicho que mañana en el programa de Mauro Viale va a aclarar bien qué es lo que quiso decir. En fin, ¿nos podés contar, por favor, con tu experiencia y tu conocimiento del mundo de la política, qué es lo que está pasando en realidad? Está pasando una situación única en el mundo en cuanto a lo que ha originado la pandemia, no porque el mundo no haya tenido a lo largo de su historia muchas pandemias y muchas crisis, pero hoy el sistema de comunicaciones hace que sepamos esta misma tarde qué está pasando en Estados Unidos, en Francia, en Europa y en el resto del mundo, con lo cual las comunicaciones tan frondosas, tan acentuadas, digitales y de todo tipo de soporte hacen que sea una pandemia que se viva de una situación muy singular y muy particular. Digo esto porque es una obviedad, pero primero siempre hay que saber esto, es una situación única y que en muchos países se reporta también como única. No tanto solamente por la magnitud de la crisis cuantitativa en la cantidad de muertos, que en otras oportunidades ha habido más, por supuesto, sino básicamente y sobre todo por las comunicaciones, ¿no? Eso hace que vos estés alerta todo el día de lo que pasa en un país asiático, en un país europeo o en cualquier país del mundo. Eso lleva a un nivel de, a veces inclusive de psicosis y de comunicación muy especial, ¿no? Por parte nuestra, por parte de la población en general, por parte de la dirigencia, y esto hay que decirlo porque esto pasa a nivel mundial. Y en la Argentina, obviamente eso, acentuado por una crisis económica y social que ya lleva muchísimos años, y por un eje que se da no solamente aquí, sino que se da quizás en toda Latinoamérica, de un desprestigio de la clase dirigente muy importante. Que eso es básicamente, creo yo, lo que ha intentado el otro día alertar el doctor Duhalde cuando hizo las famosas declaraciones. Claro. Si vos me preguntas a mí, creo que básicamente lo que está pasando es eso, lo que él está alertando y diciendo es que está en un momento la Argentina, muy similar también a lo que sucede en muchos países de Latinoamérica, en la cual la crisis de la clase dirigente hace ver en determinados sectores de la sociedad prestigio, es un tema casi por contraposición. Yo lo graficaba con el tema de una foto, ¿no? Si a un chico de un barrio, de cualquier lugar del conurbano, le decís de sacarse una foto con un gendarme, o con un soldado del ejército con un uniforme, o con un político, por ahí prefiere ese chico o ese vecino sacarse una foto con un gendarme o con un soldado con uniforme. Eso no significa ni golpe de Estado, no significa cambio del sistema representativo, cambio del sistema constitucional, significa básicamente que eso es un llamado de atención a toda la clase política de lo que está pasando en cuanto al consenso. Y las encuestas más importantes y más serias marcan además eso, el desprestigio del político y de la clase política, y el prestigio que han ido recobrando instituciones como las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, que todos sabemos que hace años estaban en lo más hondo del desprestigio social en las encuestas, en la década del 80, por decir una época, ¿no? Claro. Básicamente creo que lo que ha intentado alertar el doctor Duhalde sobre esa situación, sobre una crisis que además muchos de nosotros vivimos en el 2001 y en el 2002, con el se vayan todos, la sucesión de presidentes y la asunción por parte de él, de una situación muy singular, muy singular. Y de alguna manera está alertando esta situación. Sí. Miguel, ¿crees vos que estamos cerca del que se vayan todos otra vez? El mismo hombre que habló y que hizo estas declaraciones que a tanto le llamaron la atención, es el mismo que evitó el que se vayan todos hace algunos años, y es el que dio la cobertura social cuando en ese momento nombró a Graciela Camaño Ministerio de Trabajo, y a partir de los planes jefes y jefas de hogar, en la cual evitó desbordes sociales durante todos estos años, porque ese sistema asistencial, en la cual empezó a cubrir necesidades básicas de muchas familias a través de planes sociales, hace de que la situación social en Argentina no haya estallado estos años ni estos meses en la magnitud que inclusive ha pasado en otros países. Aquí no nos ha pasado lo que ha pasado en Chile, aquí no ha pasado lo que ha pasado en muchos países en los cuales la situación social ha explotado, que no tiene este tipo de cobertura social.
si vos haces encuestas, la gente te dice que se vayan todos. De allí a que haya manifestaciones de violencia o manifestaciones en la calle o ese tipo de acciones, insisto, ha habido una contención social y una planificación social y un resguardo social que ha evitado que se produzcan ese tipo de explosiones, por lo menos hasta ahora. Claro. No te voy a entretener más porque sé que estás con mucha tarea, sobre todo siempre ocupándote de la gente, cosa que tengo que felicitarte, y eso yo lo sé, porque cuando te ocupás de algunos temas que algunos consideran tal vez que no son tan importantes, lo son, porque está en el recuerdo de la historia en cada uno de nosotros, uno tiene que apreciar eso. Miguel, yo digo, cuando uno dice un chico se quiere sacar con un gendarme, con un policía, parece mentira, ¿no es cierto? Porque hace unos cuantos años, como vos bien decías también, le huían al gendarme, al militar, al policía, qué sé yo, y ahora la situación parece que ha sido un poco distinta, bastante, porque es cierto, las encuestas están marcando eso. ¿Por qué crees que la gente cree, descree y ahora toma esa resolución, teniendo en cuenta que hace 37, 38 años que estamos en democracia, ¿no? Por un par de motivos. Por un lado, el desprestigio de la clase política, eso es bastante obvio. La clase política sufre mucho desprestigio, básicamente por una ineficacia en la gestión, por malas administraciones. Por el otro lado, se ha producido una exacerbación a veces de determinados sectores políticos de denostación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entonces la gente empieza a reaccionar por añadidura, dice, si estos que son tan malos, están todo el día hablando en contra de estos otros tipos tan malos no deben ser. Es decir, por contraposición también a una campaña sistemática que ha habido de destrucción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entonces, claro, de alguna manera la gente tiene esa reacción. Y esto uno lo observa permanentemente. Cuando uno ve, me plantean algunos, ¿qué pasa con Sergio Berni, que en las encuestas figura bien, cuando quizás la seguridad de la provincia de Buenos Aires pasa uno de sus peores momentos? Bueno, pasa que quizás la imagen que da justamente es una imagen de un hombre ligado al orden, ligado a un Estado fuerte, un Estado presente, a sancionar las faltas, las contravenciones, los delitos, y la gente en realidad lo que quiere es eso, es vivir en un país donde haya un Estado que sancione al que comete faltas y delitos y premia a los que se porten bien. En la Argentina, la anomia que nos invade, Jorge, la anomia en la vida de los argentinos, ese libro que yo siempre repito de Carlos Nino, en la cual justamente vivimos antinorma, digamos, da lo mismo delinquir que no hacerlo, cometer una falta que no se castiga nada, ni se sanciona ningún tipo de actividad ilícita, ni hablar de la clase política muchas veces. Eso hace de que la gente reaccione en forma contrapuesta, ¿no? Y en contraposición a esa visión permanente que le plantea la clase política. Es una reacción bastante natural y bastante lógica, ante lo cual no hay que enojarse con Duhalde, no hay que enojarse con aquellos que, por lo menos de buena fe, intentamos avisar, miren que está pasando esto, sino que al contrario, hay que replantearse lo que nos está pasando, tratar de buscar consensos, que es lo que también dice el doctor Duhalde y planteamos nosotros cuando decimos alejarnos de la grieta. ¿Por qué me enojo tanto yo, no solamente con el oficialismo, sino con la oposición, cuando plantea cuestiones de odios, de diferencias y de bronca? Porque creo yo que la Argentina necesita políticas de Estado en común, cuestiones en las cuales nos debemos unir. Yo viví ese gobierno del doctor Duhalde con la mitad de su gabinete que era de la Unión Cívica Radical, con sectores de distintos lugares. Un país se construye de esa manera. Si no lo construimos así, bueno, es muy difícil que salgamos adelante. Hace mucho tiempo, vos sabés bien que él trabajaba mucho el tema de la jefatura de gobierno o de un primer ministro, y yo en esta última campaña con Juan Manuel de Urtubey lo repetimos sin ser entendidos. Muchas veces durante la campaña Juan Manuel Urtubey repitió el tema de la necesidad del parlamentarismo y del primer ministro. Eso es por la necesidad de una construcción conjunta, en la cual por él el presidente es de un partido y el jefe de gabinete es de otro, y los ministerios son ocupados en forma por los más capaces, y no por los que pertenecen a un partido político, sino por los más capaces de cada uno de ellos. Allí hay una posibilidad. Por eso quizás tanto el doctor Duhalde como Juan Manuel Urtubey y tantos otros, hablo de la primera línea, hablan de parlamentarismo. Hablan por una necesidad de trabajos en conjunto, Jorge. No se puede más intentar manejar la Argentina uno solo. Porque nos ha ido muy mal de esa manera. Así es. Digo, ahora que la maquinaria de la política en los distintos partidos, o lo que quedan de los partidos, se ha puesto en marcha, el Partido Federal, del cual vos sos un miembro importante,
en toda la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué miran? ¿Cómo se van a manifestar? Hoy justamente a las 19 horas tenemos un Zoom en la cual el doctor Orlando Pulvirenti, que debe ser para mí uno en la Argentina que más sabe de derecho municipal, autor de varios libros, va a hacer un Zoom con nosotros en el Partido Federal sobre la necesidad de las autonomías municipales. Es un tema que también para mí es fundamental, volver al federalismo municipal y a los gobiernos locales, porque cuando se suceden estas crisis, lo hemos repetido muchas veces con vos, se ve la necesidad de los gobiernos locales y de las administraciones locales, que además son las únicas democráticas, las únicas que uno puede estar cerca del representante y que el representado esté cerca del representante son con los gobiernos locales. Y es fundamental, y lo marca Córdoba, que cuando hay autonomías municipales, los gobiernos tienden a ser mejores. Córdoba lo marca en lo largo y lo ancho de su provincia, de las pocas provincias que tiene autonomía en sus municipios. Bueno, es necesario que la provincia de Buenos Aires, este monstruo que es la provincia de Buenos Aires, con casi el 40% de la población y con todo lo que significa la provincia, sus municipios sean autónomos. Esa reforma que intentó Antonio Cafiero hace muchos años y quedó relegada y no se hizo, es absolutamente imperiosa que la hagamos, y por eso el Partido Federal trabaja mucho en la autonomía municipal, trabaja mucho en la autonomía que muchos municipios están pidiendo en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Debemos descentralizar urgentemente el conurbano, poblar nuestra tierra y la ocupación de los territorios nulamente poblados en Argentina con población, terminar con tirar plata en urbanización de villas, asentamientos en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, que van plata tirada a un pozo, y después se suceden estos temas que vos estarás viendo de toma de tierras. Todos estos temas que también he hablado inclusive con el doctor Dualde hace unos días, es absolutamente necesario que lo saquemos adelante. Si no, es muy difícil la situación, si hablamos de una política de Estado. Yo sé que esto que hablamos, Jorge, no despierta muchas pasiones, ni tiene muchas ventajas electorales en el corto plazo, pero algunos tenemos que decirlo y lo tenemos que plantear. Seguramente. Miguel, te agradezco mucho esta participación, muchísimas gracias, te mando un saludo enorme. Un abrazo grande, Jorge, para vos y gracias por el espacio. Gracias. El doctor Miguel Saredi con nosotros.